la situación de República Dominicana y la frontera con Haití, el tema migratorio y la situación tan difícil por la que está atravesando el vecino país. Considerando la compleja situación migratoria y las relaciones con el vecino país de Haití, ¿cuál es la visión de ustedes sobre la política nacional de migración, el trabajo que ha venido realizando el gobierno del presidente Luis Abinader y qué acciones promoverían ustedes desde el Senado para garantizar los intereses nacionales y nuestra soberanía? Empezamos con el candidato del partido de gobierno y los partidos aliados al oficialismo, don Guillermo Moreno. Magistrado, candidato, 2 minutos. En la República Dominicana persiste un desorden migratorio. Y ese desorden migratorio tiene mucho que ver todavía porque hay un gran descontrol en la frontera y porque hay mucha corrupción en ese ámbito. Y porque también hemos tenido durante años cónsules que van a Haití a vender visas y a hacer actos también de enriquecimiento por esa vía. Y además, porque en el plano nacional tenemos que no se han aplicado con todo el rigor las leyes migratorias del país. Por eso, desde el Senado, nosotros lo tenemos muy claro. Es necesario, en primer lugar, y vamos a impulsar en ese sentido, que todo extranjero que esté en el territorio dominicano deba tener un estatus migratorio definido o sacarlo fuera del país. Y en segundo lugar, vamos a impulsar también la aplicación estricta de las leyes migratorias como el remedio, como el verdadero muro de la ley para contener estas oleadas migratorias. Y vamos también a impulsar desde el Senado políticas públicas para incentivar que en aquellas áreas productivas que están copadas por mano de obra extranjera puedan ser entonces desarrollar esas políticas para ir sustituyendo esa mano de obra por mano de obra de dominicanos y dominicanas. Muchas gracias, candidato Guillermo Moreno. Le toca el turno al candidato del Partido Generación de Servidores, Carlos Rubio. 2 minutos, la situación migratoria con Haití. Primero que todo, quiero decir que este gobierno ha tratado de dar soluciones, y ha tenido propuestas muy bonitas. Se han puesto leyes nuevas. Realmente con las leyes que hay ya se puede hacer. Perdimos el río, porque la discusión y lo más reciente, en una de las últimas reuniones que se unieron todos los partidos para discutir esto, incluso el candidato Guillermo Moreno terminó de ser candidato a la presidencia, candidato a senador en esas mismas reuniones. No estoy diciendo nada, pero lo que quiero decir es, en estas reuniones no se ha logrado nada. Lo único que se ha logrado realmente es que perdamos el río, tengamos un soldado abajo y tengamos leyes que pueden resolver perfectamente lo que está pasando. Es un problema de ejecución. Solamente con el control mediático es que se ha permitido que se duerma este tema. Y este tema debe ser combatido por nosotros del Senado, pero no con leyes nuevas ni políticas nuevas. Son políticas nuevas que hagan efectiva la ejecución del Estado como órgano, recordemos, y es un tema más adelante de este mismo debate, la separación de los poderes del Estado. El Congreso está para auditar siempre, porque es el que apropia de dinero al gobierno, al poder administrativo. Nosotros somos, Poder Ejecutivo, nosotros somos los que debemos en el Congreso auditar el uso de esos fondos y que de verdad se está dando respuesta a esas leyes. Y tenemos las herramientas que con disposición podríamos llevar a cabo con las leyes suficientes que tenemos. Porque realmente, incluso lo pueden buscar en entrevistas en internet. Juan Miguel Castillo Pantaleón hizo una muy reciente, donde explica cada una de las leyes que tenemos, incluso para 6.000 personas que tenemos desde el 29 a 3 horas que caen en la parte B, que se le puede dar a la ciudadanía. El problema de que Haití no pueda regular, porque tiene jus sanguinis, es decir, que tú puedes heredar la ciudadanía. No hay apatridia en República Dominicana, pero por sus errores hemos creado leyes para ayudarlo. Más de ahí no podemos. Somos un país que necesita de esos recursos, utilizarlos para desarrollar y mejorar la calidad de vida y los servicios médicos que están gastándose en extranjeros. Y por eso nosotros seremos una roca en favor de la patria. Muchas gracias, candidato Carlos Rubio. Candidato, exdiputado Vinicio Castillo Semán. Yo quiero iniciar mi intervención haciendo la precisión de que no es un problema migratorio. Aquí hay una invasión poblacional haitiana que está motivada, incentivada por potencias extranjeras y por la ONU. Vamos a llamarle al pan, como es. Esa comunidad internacional, esa ONU está dejando que 10 millones de seres humanos, que son nuestros vecinos, se maten y se mueran de hambre ahí.
sin intervenir. ¿Para qué? Para trasladar esa población para la República Dominicana. Y hoy que estamos haciendo este debate, ha llegado al clímax del colapso de Haití. Y tenemos el peligro inmenso de que venga en cualquier mañana de esta una oleada inmensa sobre nuestro territorio. Cuando yo fui diputado propuse el muro, mi primera iniciativa, estaba Víctor ahí. Me cayeron arriba hace 8 años. Decían que yo era un extremista. La clase política, los diputados, que eso era una idea descabellada. Y hoy, 8 años después, se ve la necesidad de ese muro. Y yo felicito y he apoyado a Luis Abinader, que ha tenido el coraje, no solo de defender el país en los foros internacionales, en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino también de que esa iniciativa mía de hace 8 años la está poniendo en ejecución. ¿Ustedes creen que hay un país en el mundo que permita que el 37% de sus maternidades, de las camas de las maternidades, la ocupe ilegales de otro país? Yo voy a legislar contra eso si este pueblo me elige senador, este pueblo de la capital. Muchas gracias, Vinicio Castillo, candidato del Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista y Aliados. Diputado y candidato Omar Fernández, Fuerza del Pueblo y PLD, 2 minutos, el tema migratorio y la situación de Haití y la evaluación de las medidas de este gobierno. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero creo que es un tema importantísimo que debemos comentar. Primero destaco los esfuerzos que ha hecho este gobierno, el propio presidente de la República, desde foros internacionales, haciendo un llamado responsable a la comunidad internacional para que le ponga atención a la compleja situación que vive el vecino país de Haití. Hoy, de hecho, precisamente más complejo que hace unos días incluso. Y en ese sentido, bueno, hay que destacar eso, pero definitivamente hay temas muy puntuales a los que nos hemos opuesto. Políticas públicas desafortunadas y erradas. Y rápidamente digo, cuando se dio el conflicto por el río Masacre, el haber tomado una decisión apresurada, sin previamente haber acudido a los organismos primarios y diplomáticos, y haber cerrado de manera definitiva y por mucho tiempo el comercio entre ambas naciones, evidentemente derivó en la quiebra de cientos de comerciantes, de empresarios y de vendedores y productores que hacen vida y que viven fundamentalmente del comercio en la zona fronteriza. Como también nos opusimos a aquel proyecto de ley de trata de personas que se envió al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo, que de las aberraciones que contemplaba ese proyecto de ley era que multaba a las empresas dominicanas para que pagaran una manutención a los haitianos extranjeros que se encontraran en alegada situación de vulnerabilidad en la zona fronteriza. Gracias a Dios que el pueblo dominicano y los legisladores responsables también nos opusimos a un proyecto de ley como ese. Y en nuestro caso, como vocero, en la Cámara de Diputados en el 2022, cuando tuve el honor de ser vocero de mi bancada, propuse mediante resolución ante el Congreso Nacional la creación de una comisión bicameral integrada por diputados y por senadores que nos mantuviéramos en sesión permanente. Era un momento en el que el Poder Ejecutivo necesitaba de la mano del Poder Legislativo y en ese sentido pues nos pusimos a la orden, sobre todo para impulsar políticas públicas que deben ser claras, en el sentido de que todo el que se encuentra de manera irregular en suelo dominicano, de vuelta para su país, así sea alemán, así sea francés o así sea haitiano. El que se encuentra de manera irregular en República Dominicana, de regreso para su país. Muchas gracias, candidato, diputado Omar Fernández. El último candidato en este eje temático, Eric Ortiz, del Partido Opción Democrática. 2 minutos. Yo quiero hacer una reflexión muy importante al pueblo dominicano, porque es tiempo que nos dejen de estar vendiendo sueñitos. En la República Dominicana se están dando actualmente alrededor de 100.000 visas al año a personas haitianas. Entonces tú no puedes estar dando 100.000 visas al año y luego decirme que tú estás combatiendo la inmigración. La mayoría de los inmigrantes que pasan con anuencia de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso no es para nadie un secreto. La trata de personas de haitianos a la República Dominicana es masiva y no ha caído absolutamente nadie preso. Pasa en este gobierno, pasó en el anterior gobierno y ha sucedido en los últimos 20 años. Entonces, la frontera se combate, se defiende en la frontera. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un ejército con 70.000 tropas activas, que tenemos aviones, que tenemos barcos, que nos cuestan más de 70.000 millones de pesos al año con una única misión?
una única misión, porque nosotros no somos un país con riesgo de guerra con Puerto Rico, ni con Cuba, ni con Venezuela. Lo único que justifica nosotros tener 70.000 tropas activas es defender la frontera, y lo están haciendo muy mal. Entonces tenemos que empezar por acabar con esas mafias que cruzan a las personas para ganarse su dinero. Y un dato importante es que el consulado de Haití generó $80 millones en un año por la venta de visados. Pero al fisco dominicano solamente entraron $11 millones. Yo quiero saber dónde están esos $69 millones que hacen falta, que le hacen falta al pueblo dominicano. Entonces la mafia, vamos a empezar por auditar esa frontera para que nuestro ejército, que tiene una sola misión, que la cumpla. Y con eso termino mi turno. Muchas gracias. Un minuto para réplica y contrarréplica. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre la evaluación de las políticas del gobierno del presidente Abinader sobre este tema. Y si ustedes fueran senadores del Distrito Nacional, ¿qué propondrían al Poder Ejecutivo? Adelante, candidato Vinicio Castillo, un minuto. No es cierto que el gobierno cerró la frontera y la militarizó sin cumplir previamente con la parte diplomática. Aquí se citó a los funcionarios haitianos, a la Cancillería. Y el presidente Abinader trabajó de manera clara tratando de buscar una solución. Y es muy lamentable que Omar Fernández y su padre, Leonel Fernández, y la Fuerza del Pueblo se hayan ido a favor de los haitianos con el tema del canal, que yo lo critiqué en su momento. El cierre de la frontera fue correcto, la militarización de la frontera fue correcto, y tampoco es cierto que se quebraron los comerciantes de la frontera. El gobierno los auxilió. Y hoy la frontera no es la misma, como dijo el presidente. Hoy hay un orden con un dato biométrico. Lamentablemente, y lo digo con sinceridad, esa posición de la Fuerza del Pueblo del partido de Omar fue incorrecta. Diputado Omar Fernández, un minuto. Claro que sí. Bueno, es lamentable que, como siempre, el amigo Benicio quiera generar intriga con algunos debates que no tienen ningún sentido. Lo cierto es que desde la Fuerza del Pueblo recomendamos justamente que fueran al organismo multilaterales, como el caso de la OEA. Pedimos que así lo hicieran, en principio no nos hicieron caso y finalmente nos dieron la razón cuando el canciller de la República Dominicana fue tiempo después a la OEA. Lo que sí me extraña es que el amigo Vinicio, el buen amigo Vinicio, en este momento hable de que no es cierto el tema de que quebraron productores, cuando él mismo mandó en ese momento a que ni siquiera para el comercio se permitiera abrir la frontera, y hoy casualmente leí un tuit de él diciendo que se debe permitir que siga el comercio entre ambas naciones, a pesar de la gravedad del asunto que vive Haití en el día de hoy. Muy lamentable, amigo Vinicio. Carlos Rubio, un minuto. Voy con usted en un minuto, Vinicio Castillo. Carlos Rubio. Bueno, yo creo también que es desafortunado la opinión de Omar, porque número uno, su partido, uno de los que representa, que es el PLD, Domínguez Brito, fue el primero que se la pasó diciendo que había que abrir la frontera, arrancando por ahí. Nosotros dijimos, y también su padre, Leonel Fernández, estuvieron atacando totalmente el cierre de la frontera. Nosotros nos vimos, y ahora voy a dar detalles que no han dado, nosotros nos vimos discutiendo nuestro presidente con otro país donde empresarios usaban banda para presionar a un gobierno, para que ese gobierno no diera respuesta de que no iba a entrar en ninguna negociación. Y por eso fue que el presidente pudo ir a la ONU y lograr ayuda y soporte, porque él dijo que él no puede responder ni entenderse con otro país cuando está siendo utilizado un gobierno que ahora mismo está siendo derrocado casi en este momento, y ese gobierno lo que estaba respondiendo era empresarios y a gángster, y él no podía como presidente por la vía diplomática dar una respuesta coherente a eso, lo que hizo muy bien el presidente en cerrar también cualquier tipo de operación por la gravedad de que pudiera extenderse un problema bélico mucho más grande. Muchas gracias, candidato Carlos Rubio. Candidato Eric Ortiz, Opción Democrática, un minuto. Me causa mucha gracia escuchar cerraron la frontera, o sea que la frontera estaba abierta para que los inmigrantes pudieran cruzar. Porque eso es lo que se está entendiendo, que los inmigrantes podían cruzar y que ahora la cerraron para que no puedan cruzar. Y yo le hago una pregunta a todos mis compañeros que representan todos los partidos. ¿Me pueden decir el nombre de 2 generales que estén presos por trata de personas hoy en la República Dominicana? Porque sucede y sigue sucediendo. Eso se hace con anuencia de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces yo le pido que me digan si hay por lo menos un nombre, denme un solo nombre de una persona de las fuerzas castrenses que esté presa por facilitar el acceso de inmigrantes a la República Dominicana o por la venta de visa. De esas 100.000 que se venden al año, si hay una sola persona que se le haya hecho una sola investigación.
Y con eso termino mi conclusión. Muchas gracias, diputado Eric Ortiz. Nos falta la opinión del candidato del partido oficialista, doctor Guillermo Moreno. Un minuto. Bueno, nosotros hemos apoyado y visto con muy buenos ojos la gestión que ha hecho el presidente de la República en los foros internacionales para que haya una conciencia no solo local, sino también a nivel del continente, de la región y del mundo, de la seria problemática que está envuelta en Haití y además del fardo con el que carga la República Dominicana frente a esa crisis y las consecuencias que se derivan para nosotros de esa crisis. Pienso que hoy día, fruto de esa gestión que ha hecho el presidente de la República, hay mucho mayor conciencia, hay mucho mayor apreciación de la carga que ha tenido la República Dominicana y de la situación prácticamente inviable que vive ese país y que la República Dominicana no es solución para esa crisis. Muchas gracias, magistrado. Candidato Vinicio Castillo, dice el candidato Omar Fernández. Intriga, sí, que dijo Omar Fernández. ¿Intriga de qué? Yo emplacé a su padre y a su partido cuando fue a Washington a ponerse a favor de los haitianos, a decir que su República Dominicana había mandado tropas innecesariamente a intimidar a Haití. Esto no es un tema de intriga. Tristemente, en una disputa Haití-República Dominicana, la crítica que hizo la Fuerza del Pueblo, Omar y su padre, coincidía con la posición haitiana y debilitaba la posición de nuestro país. Y a eso es que me he referido, a cosas muy serias. Jamás situaciones de bajeza o de intriga ni nada que se le parezca. Y están todos los periódicos nuestras posiciones, que no son nuevas. Simplemente las estoy reiterando esta noche. Y me dolió mucho ver a Leonel Fernández coincidir con los haitianos y a Omar decir que ese cierre y esa acción del gobierno fue contraria a lo que debía hacer. Tiempo, candidato. Tiene derecho a réplica el diputado y candidato Omar Fernández. No, sencillamente aconsejar al amigo Vinicio que guarde energía porque falta un rato de debate todavía. Así que vamos con el próximo tema. Energía, ¿no? Muchas gracias, candidato Pero Eric es el país que Ortiz. estamos defendiendo. Candidato Eric Ortiz, un Es el país minuto. que estamos defendiendo. Yo tengo una réplica para don Vinicito. Perfecto. Usted estuvo en el gobierno del PLD, está ahora defendiendo al candidato presidencial del PRM. ¿Usted me pudiera decir el nombre de una sola persona de la Fuerza Castrense que hoy estén en proceso de enjuiciamiento por trata de personas? Una sola. ¿En este gobierno o en el anterior? No hay nadie en este país que haya hablado más de la corrupción militar como un elemento esencial que Vinicio Castillo. Nadie, ni en la Opción Democrática ni en ningún partido. Estoy claro de que ese es un elemento esencial para controlar el tráfico ilegal de haitianos. Y hemos pedido sometimiento. Y en el PLD, ahora estoy apoyando a Luis Abinader, en el PLD apoyé al doctor Leonel Fernández cuando enfrentaba el Trujillo del 21, cuando Omar y yo recorríamos los barrios de la capital diciendo que eso era una mafia palaciega. Y ese PLD yo lo enfrenté y lo sigo enfrentando. Ahora Omar es el candidato de ese PLD que combatimos juntos hace 4 años. Tenemos que cerrar este eje temático. Un minuto, candidato Carlos Rubio, Partido Generación de Servidores. Quiero aclarar que nunca ha sido ajeno a todos nosotros la corrupción militar que vende esas visas. No solo eso, sino que desde que el presidente cerró la frontera han habido muchísimas personas que han cruzado y ha subido incluso el % de ayudas en los hospitales. Por lo tanto, la frontera no está cerrada. Cuando nos referimos que la frontera está cerrada, fue en el tema económico, en el tema del comercio que había, que no podía permitirse, porque el cual en ese mismo comercio se puso algo biométrico a través de aduana para poder saber, y muchas personas decidieron más nunca volver a cruzar la frontera de esa forma, porque había datos biométricos que se linkeaban con la Policía Nacional, donde había crímenes que no se han resuelto. Y eso es un tema para discutir más adelante, porque no tengo mucho tiempo, pero realmente en ningún momento se ha tocado, ni se ha negado la corrupción militar de la República Dominicana en este aspecto. Muchísimas gracias. Se nos agota el tiempo en este eje temático. Les dije que el tema iba a ser caliente.